El Frasco, una píldora que los arrogantes no pueden tragar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde que el régimen israelí desató estos bombardeos sobre civiles en Gaza, un cómplice de siempre está apoyando todas sus acciones. ¿Por democracia? ¿Por libertad? Señores, por favor. El presidente Biden destaca los beneficios económicos de la fabricación de armas en una nueva propuesta de ayuda para Ucrania e Israel. Así es, porque mientras miles de palestinos se llevan sus manos a la cabeza ante el horror de los niños masacrados en bombardeos, hay otros que solo se frotan las manos. Los contratistas militares están enmarcando la guerra israelí contra Gaza como una victoria para los inversores. A esta altura no llama para nada la atención que mientras millones de personas salen a las calles en el mundo para condenar lo que muchos ya denominan un genocidio, otros lo ven así. Esta semana, ejecutivos de la industria armamentística, tanto de Raytheon como de General Dynamics, hablaron con franqueza sobre cómo la guerra de Israel contra Gaza será buena para los negocios. Estados Unidos también es responsable del horror en Gaza. El 80% de las bombas que el ejército israelí lanza sobre Gaza y que se utilizan para matar a estos niños son de fabricación estadounidense. Eso explica un poco una de las razones más firmes por la que los gobernantes de Estados Unidos apoyan la masacre en Gaza. Poco les debe importar que sean repudiados en consecuencia. Anthony Blinken, tienes sangre en tus manos. Cuando la administración Biden propone más financiación para el asedio israelí a Gaza, esto es lo que está apoyando. Y allí vemos la foto que se viralizó con Blinken adelante y manifestantes mostrando manos ensangrentadas de fondo. Y luego de ser repudiado en su propio Congreso, Blinken viajó otra vez a Palestina ocupada. Vean esto que es increíble, porque mientras cientos de videos con niños despedazados por bombardeos se viralizan, el presidente del ente israelí finge humanidad. So this is a leaflet which we are sending by over 1,200,000 leaflets to the citizens of Gaza. We've carried out 6 million text messages and 4 million phone calls to the citizens of Gaza according to the rules of international law, where we alerted the citizens in advance, including before the Jabalia attack. Fuente: ese folleto. Pero además tengamos en cuenta que un campo de refugiados, según ACNUR, alberga precisamente a gente que huye de la guerra, conflictos armados o de persecución. O sea, se supone que ahí están a salvo. Eso sería en cualquier otro lugar del mundo, menos en Palestina. Denuncian un nuevo bombardeo de Israel contra un campo de refugiados al norte de la Franja de Gaza que habría dejado más de 400 muertos y heridos. Paramédicos aseguraron que nunca habían visto cuerpos tan quemados y fragmentados, mientras que algunos residentes rebuscaban con sus manos entre los escombros para hallar supervivientes. Y pese a que los propios dirigentes israelíes confirmaron que ellos fueron quienes atacaron indiscriminadamente el campo de refugiados, algunos medios volvieron a encubrir al responsable. Una enorme explosión en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza, causa un gran número de víctimas, dicen las autoridades. Tras quedar expuesto, CNN en español modificó ese titular, pero mientras tanto, otras cadenas seguían escondiendo al responsable. Nuevo ataque contra el campo de refugiados de Jabalia, bombardeado el martes. Un usuario ironizó: fueron los extraterrestres. Otro de los mecanismos mediáticos para blindar a Israel es agregar en los titulares a un sujeto ya demonizado por el mismo aparato comunicacional para así justificar el ataque. Hamas, listo, masacre justificada. Israel bombardeó el campo de refugiados más grande de Gaza, afirma que mató a un líder de Hamas. Infobae, siempre dispuesto a dar un paso más, usó un titular en el que no habló ni de campo de refugiados ni de civiles asesinados. ¿Para qué perturbar al público, no? Israel informa de la muerte de un alto comandante de Hamas en un ataque a Jabalia en el norte de Gaza. Ahora, después de todas las noticias falsas y propaganda de guerra de estas semanas, ¿qué credibilidad puede tener el régimen de Tel Aviv? Vean lo que denunciaban las víctimas del campo de refugiados.
Y precisamente el ataque contra civiles fue tan brutal que UNICEF habló de escenas de carnicería horribles. Además, la masacre despertó condenas a nivel mundial, incluida la propia ONU. Expertos de la ONU, ataque israelí contra campo de refugiados de Gaza es descarada violación del derecho internacional. Ahora, ¿hubo sanciones? No. ¿Hubo veto a deportistas israelíes en el mundo? No. ¿Hubo alguna medida en concreto? No. Entonces lo que sí hubo y hay es impunidad para volver a hacerlo. Se produjo un segundo ataque al campo de refugiados de Jabalia. Tras ataque aéreo de ayer contra el campo de refugiados de Jabalia, que provocó la pérdida de cientos de vidas, las fuerzas de ocupación israelíes bombardearon el campo 2 veces más en el plazo de 48 horas, mientras los equipos de rescate trabajaban incansablemente para rescatar a los supervivientes atrapados bajo los escombros. En ese campo de refugiados funcionaba una escuela de las Naciones Unidas, o sea, claramente no se trataba de ningún bastión de la resistencia palestina. No importa, fue atacada igual. Israel bombardea un colegio de la ONU en un campo de refugiados y mata a 15 personas. Ningún lugar es seguro para la población civil palestina atrapada entre bombas, sin agua, comida, ante la inacción internacional. Evidentemente ningún lugar es seguro, ni siquiera transportes como ambulancias. Sí, escucho bien, ambulancias. Se ve que quienes manejaban no llegaron a ver los folletos que el presidente israelí dice que les arrojan. Lo denuncia también la Media Luna Roja Palestina, un ataque contra un convoy de ambulancias que está situado frente a las puertas del hospital Al-Shifa. Las autoridades de la Franja de Gaza aseguran que hay decenas de heridos y muertos. Israel bombardea un convoy de ambulancias llenas de heridos cuando se disponían a salir del hospital Al-Shifa en dirección al paso fronterizo de Rafah con Egipto. Esta nueva y terrible masacre sucedió justamente 10 minutos después de este tuit del secretario de Estado de Estados Unidos. Reunión con el primer ministro Netanyahu. Se reiteró el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a la autodefensa. ¿Bombardear ambulancias con niños es parte de la autodefensa? Para colmo, como las ambulancias están destruidas, los gazatíes son enviados literalmente al medioevo, contando solo con caballos para trasladar heridos. Pero evidentemente allí no se salva nada ni nadie. Los caballos son ahora la única manera de recoger a los heridos dada la crisis de combustible en Gaza, dice el investigador Ali Aborreseg. Y las bombas israelíes tampoco perdonan a los caballos. Ante estos continuos crímenes que ya asesinaron a miles de palestinos, para cierta prensa ellos simplemente mueren y los únicos asesinados son los israelíes. ¿Tan burdo? Sí, tan burdo. 26 días de guerra dejan 8.800 muertos palestinos, 22.000 heridos. Y del otro lado, por supuesto, 1.400 israelíes asesinados en el ataque inicial del 7 de octubre y 240 israelíes rehenes. Los medios de comunicación son cómplices del genocidio. A Caracol no le da vergüenza definir a quienes asesinan y quienes están muertos. Otro ejemplo de la complicidad mediática es la de alguna manera intentar sembrar dudas sobre las víctimas civiles de Palestina, diciendo que los datos son proporcionados por Hamas. Pero vean en qué contexto lo dicen. The boy is saying, we didn't do anything wrong. We didn't do anything wrong. Bueno, eso no le importa mucho a la BBC, que pone en el videograph que los datos de los asesinados provienen del Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Y aunque un niño palestino le grite al mundo, no hicimos nada malo, hay quienes consideran, como esta abogada franco-israelí, que no hay inocentes en Gaza y que el problema lo tienen desde que nacen. Vean esto. Excusez-moi, juste Lily, est-ce que pour vous, innocente à Gaza? Ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Perdón, ¿esto salió al aire? ¿Qué falta? ¿Que un ministro israelí sugiera tirar una bomba nuclear sobre Gaza? Ministro ultra-israelí asegura que un ataque nuclear contra Gaza podría ser una opción. Bueno, esto se suma a opiniones con las que algunos gobernantes israelíes están terminando de sacar la careta. Luego de esa declaración hubo una reacción de Netanyahu un tanto sospechosa. Netanyahu suspende a un ministro por proponer atacar la Franja de Gaza con armas nucleares. Suena a declaraciones para fingir indignación ante la prensa. ¿Saben cuánto duró la suspensión del tipo que pidió esa bestialidad?
El corresponsal y analista Bruno Macaes denuncia: el ministro de la bomba nuclear sobre Gaza ha vuelto a las reuniones del gabinete. Fue suspendido de eso por 5 minutos. Para reafirmar que todo se trató de una pantomima, un comentarista político del medio israelí Canal 13 exponía la verdad de esa supuesta suspensión. En este mismo momento hay un referéndum telefónico entre ministros para autorizar al Comité Ministerial de Asuntos Legislativos en una serie de temas. Eliyahu vota como todos los demás ministros. Lo cierto es que mientras hay denuncias que dicen que el régimen sionista ya está efectivamente haciendo lo que buscaría con una bomba nuclear sobre Gaza, las respuestas de algunos países no se hacen esperar. Bolivia rompe relaciones con Israel. Chile y Colombia llaman a consultas a sus embajadores. Hoy estamos viendo como pocas veces un contraste entre lo que intentan decir los medios hegemónicos y lo que expresan los pueblos en las calles. Tal vez ante el horror de un genocidio transmitido en directo, cuando no cortan la transmisión, estén cambiando las cosas para siempre. Los invitamos a suscribirse y por supuesto a activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.